Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Como muchos de vosotros sabéis aquí, los que me seguís habitualmente en el canal, sabéis que de vez en cuando hago vídeos que a lo mejor no tienen excesivamente mucho que ver con la mayoría de las propuestas que yo hago aquí en el canal, que son las críticas de cine, las críticas cinéfilas, y que de vez en cuando pues hacemos un vídeo dedicado a lo que yo llamo, por ejemplo, reflexiones de cine. Pero en el vídeo de reflexiones de cine de hoy, lo que vamos a comentar ya no solo va a ser única y exclusivamente cinematográfico, sino que lo vamos a extrapolar también a otros campos más emocionales, más sentimentales y sobre todo más nostálgicos. Porque la nostalgia es algo que se puede decir que como emoción, que es un sentimiento muy fuerte bajo mi punto de vista, se puede decir que hoy en día se puede enfocar como a lo mejor como un gigantesco negocio desde el punto de vista cinematográfico, pero que bajo mi punto de vista la nostalgia ya no es solo, en lo que se refiere al campo cinematográfico, algo muy importante, sino también como un aspecto en la vida. Yo sé que a muchos me habéis pedido que haga algún vídeo contando, por ejemplo, cosas sobre mí, porque evidentemente no sabéis muchas cosas o de mi vida o de mi personalidad, que de lo que yo os cuento puntualmente aquí en el canal, y sobre todo alguna cosa que os he podido a lo mejor comentar de lo que ha sido mi vida o de lo que ha sido a lo mejor mi afición por el cine. Pues hoy vais a conocer un rasgo de mí bastante notable, que es la nostalgia. La nostalgia yo creo que es algo que evidentemente hoy en día mueve muchísimo, mueve el mundo en lo que se refiere ya no solo a lo cinematográfico, sino también en lo que se refiere a muchos de los campos de la vida, como puedan ser, por ejemplo, lo que es el coleccionismo, lo que es, digamos, los recuerdos, y que nos remueve por dentro un poquito nuestras entrañas y que nos hace recordar unos tiempos pasados que a lo mejor para muchos pueden ser mejores, para otros peores, pero que la nostalgia, vamos a dejarlo ahí, es un sentimiento muy fuerte que hoy se utiliza para muchos campos de la vida y que evidentemente se está explotando. Yo soy una persona muy sentimental, muy emocional y por lo tanto también muy nostálgica. Yo soy una persona que os tengo que decir que tuve una niñez muy feliz, y que evidentemente eso ha condicionado mi vida. Y que he dedicado parcelas de mi vida a lo que es el coleccionismo. A lo que es el coleccionismo de figuras de acción y, por qué no decirlo, de juguetes. Aquí detrás tenéis una pequeña muestra, un botón, por así decirlo, de la chaqueta, de todo lo que es el coleccionismo de figuras que yo tengo. Aquí podemos ver, por ejemplo, una de las naves de la Guerra de las Galaxias, Transformers, pero se puede decir que la nostalgia ha invadido lo que son mis hobbies, lo que son mis aficiones, y no tenéis que ver también una gran parte de lo que son las críticas cinéfilas, que lo dedico a lo que son, por ejemplo, las películas de Walt Disney, las de los años 60, 50, 70, las películas de la Hammer, que evidentemente no son de ahora ni muchísimo menos, los clásicos, cuando yo nombro a John Ford, a Alfred Hitchcock, a Howard Hawks, a King Vidor, a Raoul Walsh, a Cecil B. DeMille, a Billy Wilder, es decir, a todos estos directores que a mí me hicieron pasar, ya os digo, una infancia realmente extraordinaria. En lo que se refiere al coleccionismo, y ahora nos vamos a meter con lo que es el componente de la nostalgia en el cine, que viene de la mano de un programa que yo he visto esta noche, que es Classics, en el canal 13 Televisión. Os tengo que decir, por ejemplo, sin ir más lejos, que mi última adquisición en DVD ha sido nada más y nada menos que She-Ra, la princesa del poder, una serie de dibujos animados del año 1985. Prácticamente cuando Filmation terminó de hacer la serie de los Masters del universo con He-Man, empezó con She-Ra. Prácticamente la misma estructura narrativa, la misma banda sonora, unos decorados o unos dibujos de fondos muy similares, una animación que era exactamente la misma, y que el doblaje que aquí nos llegó a España, que era el doblaje original también de los Masters del Universo, creo que se realizó en México el doblaje, se puede decir que prácticamente pues es casi el mismo. Incluso hay capítulos donde salen He-Man, Skeletor, Teela, con las mismas voces de la serie original. Para que os deis
cuenta cómo funciona la nostalgia dentro de mi vida. Como diría un amigo mío, la nostalgia, por así decirlo, o mejor dicho, todas estas cosas que son muy nostálgicas para mí, son alimento para el alma. Y yo me nutro mucho de la nostalgia. Por ejemplo, incluso se puede decir que condiciona la nostalgia la manera en la que yo incluso veo las películas. Por ejemplo, cuando hice la review de Oppenheimer, la película ganadora del Oscar este año, yo creo que en el vídeo empecé a ver una serie de reminiscencias de la película de Oliver Stone, JFK, Caso Abierto. Pero es que la nostalgia también invade el cine. En los últimos tiempos hemos tenido muchísimas películas que lo que nos daban era un chute de nostalgia y que se nos vendían desde un punto de vista de publicidad y de marketing como una película de los 80 o una película de los 90 o una película de los 70. Muchas veces era una publicidad un tanto engañosa, porque lo que tenía esa película era que los personajes se desarrollaban, la trama se desarrollaba en los años 80 o en los años 70 o en los años 90, pero que la manera de que están filmadas, la manera que tienen los actores de interpretar sus personajes, los diálogos, no tienen nada que ver con las películas de hace 30, 40 o 50 años. Es decir, era un reclamo para la taquilla. Por eso os digo que la nostalgia en ese sentido mueve también lo que es el campo cinematográfico. Muy poquitas de estas películas que se nos vendían como, digamos, una repetición de esquemas de los años 80 realmente estaban conseguidas. Yo, de aquí en el canal, de todas las que he comentado, hay una que se puede decir que la filmación es clavada a la de los años 80, y es una película que se llama Verano del 84, que yo creo que es un film que pasó muy desapercibido, pero que es una película que para los nostálgicos realmente pues se cumple muchísimo de las funciones o de cómo se filmaban las películas en aquella época. Sin ir más lejos, pues ver lo que es la review de esta película aquí en mi canal y os daréis cuenta de ello. Un ejemplo, por así decirlo, de lo que os estoy diciendo, es que me acuerdo que en la review yo mencioné a la película E.T. de Steven Spielberg y dije, E.T. es una película que está filmada, si mal no recuerdo, que está filmada desde el punto de vista de un niño, y que la cámara realmente, en una gran parte de lo que son las secuencias, baja al punto de vista de un niño. Pues eso lo que ocurre en la película Verano del 84. No son niños los protagonistas, son adolescentes, pero es que la cámara siempre está a la altura de los ojos de los adolescentes. Es decir, que el lenguaje cinematográfico lo hemos pasado de los años 80, mejor dicho, de lo que es el cine actual al de los años 80, adaptándolo a la edad de esos protagonistas. Por lo tanto, se filma como en los años 80, que eso es una de las cosas que carecen muchísimo las películas que se venden realmente como si fueran de los 80, pero que los personajes no se comportan como los personajes de una película hace 40 o 45 años, ni muchísimo menos. Por eso os digo que como la nostalgia forma parte muy importante de lo que es mi vida, yo todas estas cosas las detecto prácticamente, se puede decir que enseguida. Por ejemplo, hoy que he estado viendo la película de 13 televisión del programa de Classics, Charada, de Stanley Donen, que tenéis aquí en la reseña del canal hace ya muchísimo tiempo, luego yo veo, por ejemplo, al señor García, a los tres contertulios con los que suele realizar todo esto, hablando todos ellos, y yo me acuerdo de los programas de televisión que había entonces cuando yo era chaval y cuando era adolescente. Eran, digamos, programas de televisión, como aquí en España solemos decir, para cafeteros. Es decir, para personas que le gusta masticar, saborear un programa, ya sea de radio o de televisión, durante mucho tiempo, durante horas, viéndolo y escuchando la gente que entiende de todos estos temas, es decir, la opinión de expertos. Es un modelo de programa que prácticamente se puede decir que aquí en España pues está prácticamente ya no agotado y ya no tampoco en decaimiento, sino que está prácticamente desaparecido. Porque hoy en día aquí en España lo que nos inunda, y seguro que en vuestros países de origen, es digamos los programas de consumo rápido. Igual que existen pues los, vamos así llamarlo, restaurantes tipo Burger King, McDonald's, que es de consumo rápido, de comida rápida, tú te vas, que quiero tal hamburguesa, no sé qué, la llevas con la bandeja a tu mesa, te la comes, ala, y te vas.
es una manera, digamos, de enfocar la vida, es una manera de que todo tiene que ir rápido. Los shorts de YouTube, TikTok, empezar a ver vídeos constantemente a toda velocidad, es decir, todo para consumir de una manera rápida. Pero es que yo no soy así. Yo soy, digamos, cafetero. No porque me guste el café, no lo he probado prácticamente en mi vida, no, vamos, sí lo he probado, pero no me gusta. Cafetero en el sentido de la expresión de que me gusta disfrutar un programa de radio, de televisión durante horas, escuchando, viendo, opinando, pensando lo que están diciendo y por lo tanto aprendiendo. Porque los programas que había aquí en televisión en España realmente se aprendía de todos ellos. Es decir, eran programas que siempre tenían un pequeño atisbo de cultura, pinceladas de cultura, aunque también, evidentemente, también tenían mucho de entretenimiento. Yo me acuerdo aquí en España de La Bola de Cristal, de los años 80, Cajón Desastre, que fue el programa que le sustituyó, que eran programas diseñados para niños, pero que también tenían un componente cultural y un poquito adulto, para que también a los niños se le despertase un poco el gusanillo de lo que es la analítica, la crítica, es decir, un poco todo, es decir, un poco de espíritu ya no solo contemplativo, sino también un poco de espíritu crítico sobre lo que estaban viendo, es decir, como buscando la reacción de lo que era el niño o del espectador. Eso prácticamente se puede decir que ha desaparecido. Hoy en el cine en Hollywood tenemos exactamente lo mismo, en Hollywood y en general. Es decir, muchas películas de consumo rápido y pocas películas que te ayuden a discernir, a discurrir, a pensar un poquito. Yo sé que la mayoría de la gente va al cine no para que le hagan pensar constantemente, pero sí para que no le den solo un espectáculo en el que, como dice la expresión, dejes el cerebro en la entrada y prácticamente solo comas palomitas compulsivamente, veas un espectáculo y ala, te vayas a tu casa. Pero eso antiguamente, incluso aquí en España, no era así. Es decir, estaban los cines de sesión continua. Yo todavía, cuando era niño, iba al cine y veía, pues por ejemplo, 2 películas, pero tú entrabas al cine a las 4 de la tarde y si querías podías quedarte hasta las 8 de la tarde, 8 a las 9 de la noche, hasta las 10. ¿Por qué? Porque te ponían 1 o 2 películas, muchas veces 2 películas, y podías verla ininterrumpidamente. Ininterrumpidamente me refiero, a ver si me explico. Me refiero a que si querías podías quedarte todo el tiempo que tú quisieras. Terminaba la película y si querías quedarte, porque a lo mejor habías llegado 10 minutos tarde y el principio no lo habías captado, no te lo habías perdido, te podías quedar. Y sesiones donde te ponían 2 películas seguidas. Es decir, hoy en día también todo eso se ha trasladado a los cines. Tú pagas tu entrada, llegas, te ponen la película y te vas a tu casa. Es decir, cómo ha cambiado tanto lo que es la sociedad. Pero para las personas, por ejemplo, que nos gustan otro tipo, y fijaos si estoy hablando desde un punto de vista nostálgico, para las personas que nos gustan, que somos cafeteros, nos gusta disfrutar de un espectáculo tranquila y relajadamente. No que nos estén metiendo prisa, decir, venga, ya esto ya ha terminado, ala, vete a tu casa, venga, ya está. Entonces, en ese sentido, la nostalgia inunda mi vida, porque yo echo de menos, digamos, un tipo de sociedad y una manera de ver la vida, digamos, no desde el punto de vista cultural, porque yo tampoco estaba cuando era niño y adolescente viendo programas culturales todo el tiempo. También me gustaba un poco programas que tuviese una naturaleza más jocosa, más de divertimento y para desconectar un poquito, por supuesto. Pero cuando llegaron las televisiones privadas aquí en España en el año 1990, se empezó a acuñar un término que destruyó la televisión por completo y que poco a poco está inundando el cine, que es la telebasura. Es decir, programas en donde se puede decir que no es que fueran única y exclusivamente políticamente incorrectos, no. Es que el contenido que te daban eran entrevistas a una serie de personajes que no tenían el más mínimo interés. Unos presentadores y presentadoras, todo hay que decirlo, que no guardaban decoro, que eran todo menos la educación personificada, y que se nos ha vendido y se nos está vendiendo un modelo de sociedad, un modelo de educación, un modelo de personas que realmente va en detrimento de lo que es nuestro crecimiento personal, intelectual y como personas realmente. Programas, por ejemplo, como los que había antiguamente aquí en televisión española, como Mirar un cuadro,
Era un programa maravilloso porque mi padre tenía como, no solo como afición el cine, sino que mi padre, una de las aficiones que tenía era pintar cuadros al óleo. Algún día a ver si, creo que aquí en el canal enseño algún cuadro de mi padre al óleo. Uno de los aspectos que yo en ese sentido pues no he continuado. Me gustaba mucho dibujar, pero no pintar cuadros al óleo. Para mí era complicadísimo aquello, era un mundo, ¿no? Pues como a mi padre le gustaba mucho el programa de mirar un cuadro, yo me quedaba mirándolo con él, lo que era el programa. Y eran programas de media hora, 40 minutos, 3/4 de hora, donde una sola pintura era analizada por un experto en la materia, de la época que era, de la escuela a la que pertenecía, del pintor, de la técnica que había creado. Y claro, todo eso ha forjado lo que era mi espíritu analítico como persona. Vosotros sabéis que yo aquí hago críticas de cine largas, extensas y analizando prácticamente todo, tocando todos los puntos de la película. Todo eso viene de mi niñez, de mi adolescencia, porque yo eso lo vi en televisión y lo vi en mi casa, lo vi por parte de mis padres. Es decir, profundizar en aquellos temas que te gustan y profundizar de tal manera que llegues a controlarlo absolutamente todo. Eso también nos lo enseñaba la televisión y eso nos lo enseñaba el cine. La película que han puesto hoy en el programa de Garci, Charada, de Stanley Donen, que la he mencionado anteriormente, es una maravilla de película para poder comentar de una manera amplia. Yo la comenté aquí en el canal, pues creo que, no sé si me acuerdo si tenía la cámara o grababa todavía con el móvil, pero es una película que después de lo que es ver la tertulia con el señor Garci, con sus contertulios, dices, es que a mí me gustaría también tener una serie de personas a mi alrededor después de haber visto una película, después de comer, después de esto, después de tomarte un café o un descafeinado, lo que sea, o una copa de algo, en plan sobremesa, para poder comentar una película ampliamente. Tener varias personas a tu lado, también que piloten un poquito de cine, y decir, pues mira, me ha gustado este aspecto, me gusta otro. Pero también lo que estoy echando de menos ya no es solo esa tertulia cafetera, sino lo que estoy echando de menos es un modelo de sociedad, un modelo de personas, un modelo que les interese profundizar en los temas y que estén dispuestos a durante horas, tranquilamente sentados, poder charlar sobre ese tema de una manera amplia, de una manera profunda, de una manera analítica, expresando su punto de vista. Pero hoy en día la sociedad ha cambiado de tal manera que todo eso, uy, es que todo eso es muy aburrido, eso es muy pesado, como yo lo he oído muchas veces. Uy, hay un señor mayor hablando de una película antigua, de... A lo mejor yo soy una persona que en vez de nacer en el 1978, a lo mejor tendría que haber nacido en 1960 o en 1950. No lo discuto. Porque realmente nosotros estamos tomando en nuestra sociedad occidental una deriva que vamos ya, digamos, a todo lo rápido. Todo es rápido, venga, un vídeo rápido, la comida rápida, todo rápido. O sea, no nos sentamos tranquilamente, de una manera sosegada, a reflexionar, a profundizar sobre un tema. Yo, por ejemplo, me gusta que me pongáis en los comentarios, que sean un poquito, no las 2 o 3 líneas clásicas que de los comentarios, sino disfruto más los comentarios más amplios. Pues os quiero decir que expresáis vuestra capacidad para poder decir, oye, pues estoy a favor, o vamos, no a favor, a ver si me explico, coincido contigo o no coincido, es decir, expresar una opinión. Es decir, que no sea todo decir, vale, sí, buen vídeo y ya está. No, vale, pero ¿qué es lo que te ha gustado? ¿Qué es lo que no te ha gustado? ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿No estás de acuerdo? ¿Coincides mi punto de vista? ¿No coincides? Realmente es donde ahí sale lo que es el espíritu analítico de una persona. Así es como yo lo vivo. Lo viví de pequeño, de niño, de adolescente y luego la universidad. Yo soy ingeniero de obras públicas y en la universidad te enseñan a analizar todo paso por paso, dato por dato, y nada se te puede pasar. Por eso mi espíritu analítico en ese sentido, que muchas veces ahora pongo los epígrafes de lo que es el encabezamiento, de lo que es ¿cómo os diría yo? El vídeo abajo pongo el título de la película del tal director, año, y pongo análisis y crítica. Ya no solo crítica, sino análisis y crítica, y lo pongo en mayúsculas. Porque me gusta analizarlo, todo ese desde ese punto de vista. ¿Por qué? Porque yo pertenezco a una generación
que nos criamos con un modelo de sociedad que no tiene absolutamente nada que ver por ahora. Y claro, los que somos de la generación X, que somos después de los del Baby Boom, que los del Baby Boom fueron hasta el 75 o 77, a partir del 78, del año yo ya que ya nací, ya somos la generación X. La generación X nos criamos con un modelo de sociedad, un modelo de televisión, un modelo de entretenimiento que no tiene absolutamente nada que ver. Evidentemente todo cambia con el tiempo. Pero fue tan fuerte el modelo de sociedad que nosotros tuvimos en los años 80 y en los años 90, y fue tan constante el bombardeo que hubo de películas, de series de televisión, de dibujos animados, de juguetes también, de música. Fue un boom realmente impactante e impresionante, que nos marcó de por vida. Hace poco yo me compré, que también me gustan los juegos de mesa, bueno, hará un año y pico o 2 años, el juego del HeroQuest, la edición nueva, la edición antigua ya la tenía. Pero claro, llama, la nostalgia te está llamando. Y claro, cuando tú ves esos personajes, todo eso, de repente te retrotrae a lo que es tu infancia. Y claro, es un sentimiento tan poderoso, que a mí por lo menos como persona me inunda. Y al ser una persona yo eminentemente muy emocional y muy nostálgica, pues todo eso de repente me vienen como 1000 imágenes de lo que era mi infancia y mi adolescencia a la cabeza. Y claro, no puedes evitar entrar en la tienda y decir eso que te recuerda a, de repente comprarlo. Y cuando lo tienes en casa y lo vuelves a ver y lo vuelves a disfrutar, es como si volvieses realmente a vivir aquella época. Es decir, yo muchas veces, por ejemplo, me acuerdo que durante la pandemia, que además tuve una ansiedad muy grande, lo pasé mal, seguro me habéis visto aquí en los vídeos que estoy mucho más delgado, etcétera, etcétera. Afortunadamente he recuperado mi peso. Me tiraba las horas muertas para evadirme de todo eso, porque no me podía creer que en el siglo XXI hubiese una pandemia. Es decir, todavía tengo mis serias dudas de lo que aquello fue, que fue una pesadilla para todos, para mucha gente. Estaba yo en YouTube con el teléfono móvil viendo intros de las sitcoms, de las comedias de situación norteamericanas que yo había visto en los años 80 y en parte de los 90, sobre todo las de los 80. Y a mí, o sea, emocionalmente os digo la verdad, se me caían las lágrimas reviviendo aquella época, diciendo qué es lo que ha pasado en la sociedad para que de repente todo haya cambiado de tal manera, un giro tan radical, que yo no pueda muchas veces identificarme con muchas de las cosas de hoy en día. A mí, soy totalmente sincero, es decir, abro mi corazón en este vídeo diciéndoos que a mí me cuesta entrar muchas veces en la sociedad en la que vivimos actualmente. No es que sea un inadaptado, no, evidentemente vivo en el siglo XXI con una mentalidad del siglo XXI, pero lo que os quiero decir es que digamos que para lo que son mis aficiones, mis maneras, mis hobbies, todo, me retrotraigo mucho a cuando yo era chaval, a cuando yo era niño. Hay muchas personas, por ejemplo, tengo amigos que les encanta la informática, los ordenadores, y que con cada nueva tecnología, bueno, se vuelven locos. Uy, es que esto es, bueno, fíjate Mario, lo que hace esto, y luego... Y yo les contemplo y digo, vale, sí, maravilloso y muy bonito, pero estar delante de la pantalla de un ordenador durante horas al día, haciendo clic, 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 para mí no tiene sentido. Yo disfruto más con un juego de mesa de los 80, o con figuras o juguetes de los 80, cuando me los pongo en la mesa, los hago fotitos, como os diría yo, los limpio, los saco del blister, luego los vuelvo a guardar, los tengo en la estantería, los contemplo. A mí eso me llena muchísimo más a nivel, evidentemente, de lo que es el coleccionismo. Pero, por ejemplo, a nivel de lectura, me gusta releer muchas novelas que ya he leído también. Por ejemplo, El Conde de Montecristo no sé cuántas veces la he leído, El Señor de los Anillos ni os digo las veces también, bastantes veces, La Vuelta al Mundo en 80 días. Las de aventuras de Julio Verne me entusiasman. Es decir, meterme en un mundo que no tiene nada que ver con el mío y de repente revivir e identificarme con el personaje. Por eso me gustan tanto las películas de aventuras, los western, la ciencia ficción, porque te evade por completo. Me evade. Hay otros, tengo un amigo que dice, es que me gustan las películas de crítica social, la reivindicativa, lo esto, lo otro. Yo digo, a mí también hasta cierto punto.
Pero yo para ver una película que se desarrolla hoy y en el que los personajes tienen problemas de hoy, yo digo, yo es que quiero evadirme un poco. No quiero ver, si yo ya tengo, como todo el mundo tiene, una serie de problemas en su vida, esto, lo otro, dices, a mí lo que me gusta es evadirme de esos problemas. Pero no que los esté viendo repetidamente en la televisión. Por eso la nostalgia, tiro mucho de nostalgia en el cine, en el coleccionismo, en la música. Es decir, yo ahora mismo, desde un punto de vista musical, ¿qué música me gusta mucho? Por ejemplo, el synthwave, el retrowave, es decir, esta música como metálica, electrónica, muy de los 80, muy de principios de los 90. Sigo algunos grupos, algunas cantantes que no tienen mayor repercusión que, bueno, pues, digamos, el componente nostálgico. Pero la nostalgia, ya os digo, mueve el cine, mueve la música, también en formatos reducidos. Pero yo creo que como yo no hay pocos, hay mucha gente que le gustó la vida de otros tiempos y que muchas veces en el cine, en la música, en las aficiones, digamos, se puede decir que se evade por completo de la sociedad de hoy para meterse en un mundo que parece que hace miles de años, no, un mundo de hace 20 o 30 años, 40 años como mucho, y que en lo que se refiere a la cronología de lo que es la historia de la humanidad no es nada, es una fracción de segundo, pero que la sociedad ha cambiado tanto, tantísimo, que dices, me voy a retrotraer a una época en la que yo no tenía problemas, no tenía esto, no tenía lo otro, no sé qué, y lo que voy a hacer es evadirme por completo. Hace poco un amigo mío me dijo, dice, bueno, Mario, es que tampoco se puede vivir en el pasado. Y yo, no, perdón, no me confundas, yo no vivo en el pasado, yo vivo en el presente, pero que para evadirme tiro de nostalgia. ¿Por qué? Porque me gusta crear en mi mente un mundo completamente distinto al que conformamos hoy en día. Porque yo, para ser sinceros, no me siento muy identificado ni con los avances electrónicos, ni que, con esto, que para todo necesitas internet, para todo necesitas los móviles, para todo necesitas un mundo un tanto frío, impersonal. A mí me gusta más la cercanía con el público, la conversación. Yo soy un gran amante de la buena conversación. La buena conversación, para que me conozcáis en ese aspecto, es una conversación no necesariamente profunda. Una conversación larga con una persona de confianza, o una persona que puede ser conocida, desconocida, o que vayas conociendo a esa persona, o que trates temas de los que puedes estar a favor, puedes estar no a favor, pero digamos que puedas intercambiar ideas, maneras, esto, lo otro, pues puntos de vista. Yo soy un gran amante de ese tipo de, digamos, de conversaciones. Muchas veces cuando quedo con un amigo o con amigos, lo que hago es decir, venga, vamos a charlar de esto, lo otro, no sé qué. Y empezamos a charlar, bla, 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 y no paramos. Porque la mayoría de mis amigos, por no decir todos, son de mi generación o más mayores. Entonces, claro, en ese sentido, pues yo, evidentemente, tengo como amistades gente que también tira de mis mismos gustos, de mis mismas maneras, de personas afines, por así decirlo. Y recordamos muchas veces los tiempos de, y te acuerdas de esta sitcom, y te acuerdas de esta película, y la película la hablamos, la comentamos. Es decir, la nostalgia es un componente muy fuerte. Está hoy en el día en el cine, evidentemente. Oppenheimer es una película, ya os digo, de hoy, pero que está filmada a un estilo de hace casi 30 o de más de 30 años. Si JFK es del año 91, si mal no recuerdo, pues ya han pasado 33 años. Y además es una película que también tira mucho de clasicismo. Me recuerda mucho en lo que es la puesta en escena seria, reflexiva, a una obra maestra del cine que es Tempestad sobre Washington de Otto Preminger. Ya la comentaré aquí en el canal. Es decir, una película, digamos, de personajes más serios, de una trama que siempre te hace un poquito reflexionar, que te hace pensar, de interpretaciones muy clásicas. Es decir, personajes muy directos, que se exponen, digamos, ante el espectador de una manera abierta. El personaje de Cillian Murphy, evidentemente en la película, lo que nos está reflejando son sus temores, sus miedos, es decir, es su corazón abierto. Su parte emocional y sentimental cuando dice que, claro, tiene un sentimiento de culpa muy grande por haber creado algo
que ha servido como destrucción para miles de personas. Entonces, evidentemente, lo que nos está mostrando son personajes abiertos, son personajes con el que nosotros podemos hasta cierto punto empatizar, identificarnos. Cuando digo identificarnos, digo que te pones mucho en la piel del personaje y que intentas vivir sus acontecimientos. Es decir, Christopher Nolan, en ese sentido, en Oppenheimer, aunque tenga una estructura narrativa, una manera, mejor dicho, de contar la historia, muy como él lo hace, muy nolaniana, vamos así decirlo, pero el tema, la manera de enfocar la puesta en escena es eminentemente clásica, y es lo que se ha premiado este año en los Oscar. Nostalgia por un cine que hasta cierto punto creíamos que estaba perdido, pero que de la mano de un director británico, tan conservadores los británicos, y no es coincidencia, ha vuelto un poco como a renacer de sus cenizas. Pero también en el cine, como en la vida, la nostalgia forma parte de nosotros, de lo que es la industria, de todo lo que nos rodea y de nuestros sentimientos. Yo me considero, ya os digo, una persona eminentemente nostálgica. Y la nostalgia es un sentimiento que mueve el mundo en muchos aspectos, en muchas facetas. El recordar tiempos pasados, el recordar algo que nos hacía felices y que hoy en día a lo mejor lo tenemos como algo ya casi prehistórico, por así decirlo, pero que llena nuestras vidas. Ya os digo, alimento para el alma. La nostalgia es un componente muy fuerte que yo creo que se tiene que imponer también, bajo mi punto de vista, en el cine. Porque todo eso lo que hace es mover montañas. Fijaos que hoy en día el cine de franquicias, como yo os he dicho muchas veces aquí en el canal, digamos que se puede decir que está acabando con esas propuestas más de autor, desde un punto de vista de los directores. Pero yo creo que Hollywood tiene que volver a la senda, no de premiar este tipo de cine, no me confundáis, tal vez se puede premiar un cine más contemporáneo, más moderno, pero digamos hacer resaltar una clase de filmación, una clase de personajes y un director, digamos que se esfuerza por contar un relato que te mueva un poquito las entrañas, que te haga reflexionar realmente lo que era el clasicismo. Películas directas, pero que también sean profundas. Yo creo que la nostalgia es algo a lo que Hollywood debería recurrir. Bajo mi punto de vista, que ya os digo, yo soy una persona eminentemente nostálgica, yo creo que el cine debería de reflexionar sobre estos temas y decir, tenemos que dejar un poquito a un lado la comida rápida, por así decirlo, y hacer películas que han funcionado en taquilla y que, digamos, están hechas a la vieja usanza, vamos así decirlo, o que podemos venderlo a la vieja usanza, o que el público se dé cuenta de que esa película está contada de un modo que no tiene nada que ver con moderneces de hoy en día, sino que a lo mejor apela a otra clase de público, un público que hoy en día está desaparecido de las salas de cine. Como yo os dije en otros vídeos de reflexión de cine, de reflexiones de cine, yo veo que hay falta un público, digamos, más adulto, más de una determinada edad. No solo chicos jóvenes, que evidentemente todos tenemos derecho a ir al cine, pero hay una clase de público que ha desaparecido de las salas. Y yo creo que ese público tiene que ver, como en mi generación, la generación X o la generación anterior del Baby Boom, que tiene que volver a las salas de cine. Hollywood tiene que apelar de nuevo, digamos, a un clasicismo y sobre todo a un estilo de cine que yo creo que está muy dado de lado y parcialmente olvidado, pero que Hollywood está a tiempo de recuperarlo. Para mí, ya os digo, la nostalgia mueve el cine, mueve el mundo y en gran parte mueve también mi vida. Yo creo que en este vídeo os he abierto un poquito a lo que yo siento muchas veces en mi vida y a lo que yo me agarro en mis momentos un poco así más difíciles. Tirar de nostalgia para mí ha sido pues una de las mejores medicinas que yo he tenido cuando he estado malillo. Tirar de nostalgia es volver a recordar tiempos muy bonitos para mí, en los que yo, se puede decir que todos los días sonreía. Hoy, no, hombre, no voy a decir que no sonrío ahora mismo lo estoy haciendo, pero ha habido tiempos últimamente, los últimos años, en los que me decía a mí mismo, hace mucho que yo no río a carcajada limpia. Hombre, si me pongo una película de la mandíbula batiente, como se puede decir, si me pongo una película de los hermanos Marx, seguro que me voy a reír, segurísimo. Y voy a soltar carcajadas, seguro. Pero decir, hay algo en la vida hoy
aquí, por ejemplo, en España ya, pues rodeados de, sin entrar en otros charcos, rodeados de corrupción, de todo esto, de lo otro, estamos hasta, no sabéis dónde estamos, hasta las narices de todo esto. Y ahora me estoy sonriendo, reír por no llorar. Pero, por favor, yo creo que necesitamos una sociedad, digamos, que sea menos fría, menos impersonal, donde haya más contacto entre las personas, donde todos tengamos una cierta cercanía los unos con los otros, como era no hace tanto tiempo. Y yo creo que algo como Internet, los teléfonos móviles, que están muy bien como avance tecnológico, pero que también están creando una sociedad de personas aisladas totalmente. O sea, es realmente increíble ir en un transporte público y ver que todo el mundo con esto está. No veis gente charlando. Incluso gente en una cafetería, en verano, gente tomando un refresco y cada uno está así. Yo, joder, macho, habla a la persona que tienes enfrente. Y están. Es que es increíble. Yo digo, de verdad, creo que como sociedad tenemos que ser un poco más cercanos los unos con los otros, es lo que quiero decir. Bueno, chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Si queréis, darme un like, eso me ayudará mucho. Y recordad que la nostalgia es importante en la vida, pero también lo es ahora mismo en el cine. Es más, ahora que a lo mejor, y para ya terminar el vídeo, ahora que ya Hollywood creo que está despertando un poquito de los últimos fracasos que ha tenido respecto de un tipo de películas, sé perfectamente, a lo mejor, yo creo que a buen entendedor no, pocas palabras bastan, yo creo que tendría que empezar a mirar hacia el pasado y decir, esas fórmulas funcionaban, vamos a retomarlas. O es que soy yo que deseo que eso ocurra, también puede ser, porque ya os digo, soy una persona eminentemente nostálgica. Espero que os suscribáis al canal, que le deis a la campanilla para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos, que me deis por favor un like, que paséis una buena velada y hasta mañana.